A principios de 1980, el Estatuto de los Trabajadores se encontraba en una negociación interminable en Madrid. Cada grupo quería añadir o quitar sin llegar a un consenso sobre este texto básico para sindicatos y patronal. Pasar de unas leyes franquistas, que era el Fuero de los Trabajadores, en donde el único sindicato que había era el vertical y en donde no había prácticamente derechos individuales, a pasar a un Estatuto de los Trabajadores donde se regula por primera vez los derechos básicos de todos los trabajadores, inclusive pues tomando como referencia las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿no? Pues claro, fue un cambio radical. Recuerdo que había también controversia y había división de opiniones cuando empezaban a darse los capítulos, los artículos del Estatuto del Trabajador, empezaban a darse y había también diferencias con miembros de Comisión Obrera, sobre todo, ¿no? Que es donde yo participaba. Al final se aprobó, yo creo que fue un estatuto, el primero que se hizo muy positivo para los trabajadores, después se ha ido cambiando para mal, ¿no? Hasta la última reforma laboral, pero al principio se aprobó, por lo menos por parte de Comisión y del Partido Comunista, que entonces había una gran sintonía, se aprobó por unanimidad. Incluso el convenio del campo también tenía ciertos problemas para ser negociado. El índice general de precios seguía siendo demasiado alto. En 1979 era del 15,6 anual. La vida del jiennense medio se hacía insostenible. El 14 de enero comienzan las obras del mercado de abastos provisional en el Portillo de San Jerónimo. El mercadillo semanal de la Alameda se traslada hasta el ferial. 24 de enero, el Pleno Municipal vota a favor del referéndum autonómico respaldado por los votos de PSOE, PSA y PC. UCD ya toma una postura personal que le lleva a la abstención y a enfrentarse con el resto de partidos políticos. Arenas Buey era uno de los representantes de la UCD, representante de Jaén, por Jaén, en la Junta Preautonómica. Y fue el que dijo que la UCD se retiraba del proceso. Y entonces yo le dije, Fernando, creo que después de haber lanzado el carro por el Pedregal, el que se ponga delante lo arrasa. No, esto es imposible, esto hay que pararlo, esto es una locura. Y fue cuando el UCD empezó aquella campaña en contra, hasta el punto de que una vez conseguidos antes de los 6 meses los objetivos que proponía la Constitución, el gobierno tenía que darle a Andalucía una fecha para producir el referéndum. Le daba miedo que esa iniciativa de demandar la autonomía desde abajo, es decir, con la participación de los ayuntamientos, pudiera extenderse a otras regiones. Pues el plan que tenía UCD es que hubiera unas autonomías de primera y otras de segunda por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución española, de que en un primer paso fueran meras autonomías puramente administrativas y no políticas. Y entonces le daba miedo que el fenómeno iniciado en Andalucía se extendiera a otros sitios, que ya no se extendió a ninguno otro más. El día 31 de enero, el presidente de la preautonomía de Andalucía, Rafael Escuredo, visitó nuestra ciudad. Presidió una sesión plenaria de la Junta que se celebró en el Salón de Plenos de la Diputación. El 22 nos visitó Felipe González. Se inicia una serie de acuerdos en los ayuntamientos y en las diputaciones. Y Rafael inicia una serie de visitas institucionales promoviendo que los ayuntamientos y las diputaciones se adhieran. Las 8 diputaciones por unanimidad nos adherimos y se adhiere más del 75% de los ayuntamientos, que representaban casi el 90% de la población. Están en campaña. Entonces está en campaña y evidentemente como utilizando todos los recursos disponibles para primero pedir el voto favorable y luego para movilizar al conjunto de la ciudadanía en pro
de pues la ratificación de la vía que establecía el artículo 151, que tenía unos requisitos altos. 3 de febrero. Se declara en huelga de hambre durante 72 horas el que sería presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, y le secundan 65 parlamentarios, entre los que se encuentra Antonio Ojeda. Entre las reivindicaciones pedían la modificación de la pregunta del referéndum andaluz. Algunos periodistas han tachado con el tiempo a esta huelga de hambre de falsa. Lo que quería era cámara, cuando sale, esta imagen que sale, están los periodistas, sale acompañado de un menor y todo esto. Al fin y al cabo, que estamos utilizando todas las posibilidades que el contexto le da para promocionar el sí en el referéndum. Tenía que ir a Sevilla a hacer alguna cosa, y entonces, como estaba en huelga de hambre, encerrado así en el palacete que tenía, que era un pabelloncillo en el Parque de María Luisa, era la sede de la presidencia, una cosilla allí. Y fui a hacer una visita a charlar con él un rato, ya estaba, a ver cómo se encontraba, nada más. 6 de febrero. La Comisaría de Policía Nacional se traslada del Gobierno Civil a las dependencias de su actual ubicación, en la calle Arquitecto Verges. El edificio de la Jefatura Provincial de Movimiento, comúnmente llamado de Falange, pasa a tener otro uso público. 7 de febrero. Se escenifican ciertos problemas en el pacto municipal. En un pleno, PSA y PC votan contrario al PSOE, en la concesión de licencias para taxis y en la creación de unos premios de periodismo. Es lo normal, porque si un partido que está en una coalición y sus puntos de vista son siempre ignorados, pues no tiene más, está condenado a muerte. Tiene que responder a su electorado, que lo había elegido con otro programa electoral un poco diferente. Pues claro, si es que el concejal de transporte urbano era de la UCD, era para allá. Y era un delegado mío, y yo no me acuerdo ya cuál era el problema, pero en cualquier caso una postura política de rompimiento, pero otras veces fue la UCD la que votó en contra de alguna cosa, ¿no? No había bloques, no había bloques. No teníamos la contundencia necesaria para exigir que nuestras propuestas electorales se desarrollaran, se llevaran a cabo. 9 y 10 de febrero. En Fuengirola se celebra el primer Congreso de Alianza Popular en Andalucía. La decisión de votar en el referéndum fue dar libertad de voto. A pesar de todo, Alianza Popular hizo campaña. No se pidió el voto en contra, ni muchísimo menos, al estatuto ni al referéndum. El Partido Popular lo que dijo ahí es: andaluz vota, pero vota sabiendo. Ese fue el lema del Partido Popular. UCD decía que no, y estaba clarísimo. Y además ese fue, porque además fue una conversación con Fraga, Antonio Hernández Mancha y yo, donde vimos clarísimo, y Jorge Bestringe estaba, fíjate dónde está ahora Jorge Bestringe, donde se veía clarísimamente que la UCD se equivocaba, que era la muerte de UCD en Andalucía, como así fue, y que el Partido Popular no podía decir ni que sí, ni que no, ni posicionarse de alguna forma en la abstención. Entonces el Partido Popular buscó un lema que le venía bien al Partido Popular, que nos permitía discurso y que nos permitía, con la perspectiva histórica que han pasado 40 o 30 y tantos años, de decir, es una leyenda negra de la izquierda de decir que el Partido Popular se abstuvo. A pesar de la negativa de UCD, todos los partidos de izquierda se volcaron en este referéndum. El discurso era distinto, no personalizado, basado en un ideario común. Tras 2 jornadas de manifestaciones y una larga espera, los andaluces podían votar. Por donde íbamos era increíble la respuesta de la gente. Eran actos masivos. Las calles, en las casas banderas de Andalucía, en los pueblos, sobre todo en los pueblos, aquí en Jaén quizás menos, pero en muchos pueblos ibas por las calles y veías en los balcones miles y miles de banderas de Andalucía. El himno de Andalucía sonando por todos sitios. Y había un himno, una canción que era, digamos, como oficial de todo el mundo, que se llamaba Andalucía Nuestra, que yo muchas veces todavía la voy cantando. La canto todavía de vez en cuando estoy a lo mejor en la ducha, en algún sitio, me viene a la cabeza y canto eso de Andalucía Nuestra, se te nota en el aire el fin de la espera. 10 de febrero. Apache se presenta ante el público de Jaén en el Teatro Asuán. Estuvo respaldado por grupos locales como Zar y Confusión, el cantautor Aguilera
o el dúo Botones. Tras un concierto de 1 hora, el alcalde de Jaén, Emilio Arroyo, les hizo entrega de una placa conmemorativa. Esto fue una idea de un querido amigo ya desaparecido que fue Carlos Avilés. Carlos Avilés ha sido una persona que siempre ha ido más para allá de su tiempo. Entonces él fue el primer empresario de Apache. Alquiló él por su cuenta el Teatro Asuán, se metió a empresario y nos contrató. Y para aderezar el evento él pensó que era un buen momento para que a nosotros se nos reconociera ese salto que habíamos dado un poco y también a todos los grupos que había habido años atrás en Jaén. El acto fue brillante por el reconocimiento a toda esa gente y a nosotros, pues imagínate lo que es pasar de tocar en la feria de un pueblo a de repente tocar en el emblemático Teatro Asuán con toda la gente allí sentada y con un reconocimiento pues tan grande como era que te entregaran una placa el alcalde de tu ciudad y en tu ciudad, ¿no? 15 de febrero de 1980. Dentro de la campaña para el referéndum se celebra una fiesta para apoyar el Estatuto de Autonomía. 4.000 personas abarrotaron el auditorio de la Alameda y se quedó gente fuera. El cartel era de lujo. Volvía Apache para delirio de las jovencitas. Literalmente un lleno hasta la bandera, porque la imagen desde el escenario era todo el auditorio repleto de gente y encima de un tejadillo de una caseta que era donde se echaba el cine, porque ya sabes que allí hay cine de verano, la gente subida en lo alto con las banderas en la mano, que no paró de llover durante todo el acto y no se movió ni Dios del sitio. Es decir, imagínate el interés que suscitó aquello, ¿no? En su apartado político y en su apartado artístico también. Pero también estaban acompañados de Carlos Cano, María Jiménez, Alameda, Pata Negra, Camarón, Manuel Gerena y, por supuesto, Rafael Escuredo. Rafael era un hombre con una personalidad pública que arrasaba. Era un hombre con un encanto personal, con un atractivo, con una simpatía, con una proximidad. Elegancia, distinción y proximidad. Y en estos sitios iba fenomenal. Con el mundo, además del arte, se llevaba de maravilla. Si estaba Carlos Cano, yo estaba allí seguro. 16 de febrero. Tras dimitir Clavero Arévalo por la postura de su partido pidiendo la vía autonómica por el artículo 143, abandona la Unión de Centro Democrático. Mientras tanto, se sucedía una campaña subida de tono con agresiones verbales constantes. Fue dura porque es que, claro, era una posición muy incómoda. Unos meses antes se había votado por todos los concejales y aprobado por todos los comités locales de la provincia que en sus respectivos ayuntamientos se iniciara la vía del 151 y poco después cambia de criterio y tienes que decir que no, que para Andalucía la vía del 143, que suponía en aquel entonces una diferencia importante. Coincidíamos en los planteamientos todos pidiendo el sí y en fin, se consiguió un gran éxito. Aquí, a pesar de del recuento desfavorable en el gobierno, pues luego la Junta Electoral pues nos dio la razón y en un recuento minucioso pues se consiguió la mayoría. La campaña evidentemente fue álgida desde el punto de vista de la movilización, en donde evidentemente todos los recursos políticos que las fuerzas políticas que defendían el sí en el referéndum, bueno, evidentemente intentaron movilizar. La campaña fue álgida y con un alto grado de movilización política y ciudadana. Tras la visita de Rojas Marcos el 20 de febrero en campaña, le sucede 2 días después Felipe González junto a Rodríguez de la Borbolla y un día después Rafael Alberti en representación del Partido Comunista de Andalucía. Todos llenaron pidiendo el sí para el 151, la desaparecida caseta del Condestable. Muy emotiva, ¿no? Porque Rafael iba para Granada, para aquí en Jaén, y leyó un poema que el título era No volveré o volveré a Granada, algo parecido, ¿no? Y fue emotivo precisamente porque a otro día, a los 2 días, iba a Granada. Emocionante de ver a Alberti, que había vuelto del exilio y que estaba en Jaén,
dando un mítico, más que un mítico era leer poemas, ¿no? Un hombre muy amable, muy cordial, digamos muy contento de sentirse en la situación en la que nos encontrábamos políticamente, ¿no? Lo propio de una persona de un nivel cultural y además de una experiencia vital como la suya, ¿no? No solamente porque fuera del PC, no solamente porque fuera del PC, sino porque era un símbolo vivo de la historia, no solamente del comunismo, no solamente del comunismo, sino de lo que era la historia de España. Por su parte, Landelino Lavilla recorría la provincia. Incluso Blas Piñar cerró su particular campaña de Fuerza Nueva con un personal Día de Andalucía español para pedir el voto negativo en defensa de la unidad de España. En los últimos días de campaña, UCD reparte unas octavillas realizadas en una imprenta de la capital, donde se podía leer: si el día 28 de febrero los andaluces decimos sí, entonces se aprueba la autonomía por la vía del artículo 151 y nos encontramos con un asalto de los partidos de izquierda marxista de Andalucía. Si el 28 de febrero los andaluces decimos sí, entonces se aprueba la autonomía andaluza del Frente Popular Marxista y del centralismo sevillano, desmantelando nuestras diputaciones provinciales y ayuntamientos. UCD, que mantiene una posición contraria, convierte pues la pugna en torno al artículo 151 en una pugna no solamente de debate o de confrontación de posiciones con respecto a cómo acceder a la autonomía andaluza, sino que esto se convierte en un instrumento y una plataforma de lucha, de disputa política que evidentemente enfrenta a las izquierdas con el gobierno y que evidentemente se utiliza por parte de las izquierdas políticas para desgastar al gobierno de la UCD. 26 de febrero. Se aprueba definitivamente el Estatuto del Trabajador. Tras duras negociaciones, se llega a un acuerdo sobre este texto básico para los sindicatos. Se regula así el derecho laboral a nivel estatal. Ese desarrollo del Estatuto de los Trabajadores se creó 1 año y medio, que nosotros además tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos para aprobarlo. Pero porque el desarrollo del articulado había cosas que no nos gustaban. Y luego al final se tuvieron que corregir y digamos que el Estatuto de los Trabajadores después salió con el mayor de los consensos posible. No era nuestro estatuto, pero era el mejor que se podía tener, entre otras cosas porque hasta entonces no había Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, no había ni liberados sindicales, ni horas sindicales, ni representación sindical, ni institucional ni no institucional. 28 de febrero. Se celebra el referéndum para elegir el modelo de autonomía. El gobierno impuso una enrevesada pregunta en la papeleta. Era una pregunta infame, una pregunta trampa, enrevesada, para que nadie se enterara, para que la gente dudara, para incrementar la abstención, que era... porque en estas elecciones la abstención era un voto. La abstención era un voto contra. Y claro, es decir, aquello fue tremendo, ¿no? Se exigía también que todas las provincias superaran el 50% de los votos afirmativos, pero no sobre el número de votantes, sino sobre el censo, lo que hacía inalcanzable debido a las irregularidades existentes en el padrón, que extrañamente subió 9.000 habitantes en la provincia de golpe. El censo sube de una manera inexplicable, por una parte. Y claro, esa subida determina, cálculos que se han hecho, determina que para alcanzar la ratificación, el número de votos afirmativos tenía que superar la cifra, si no recuerdo mal, de 234.000. Tenía que haber 234.000 votos afirmativos. Curiosamente, esa cifra es superior a la cifra de votos que habían alcanzado en los últimos comicios en la provincia de Jaén el conjunto de las izquierdas, que son las que están defendiendo con ahínco, ¿no?, el voto afirmativo. Un referéndum con trampa, el que plantea la UCD de Madrid, ¿no? Porque, claro, la diferencia, tenían que ganarse el referéndum por mayoría y en todas las provincias. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque el porcentaje global, no me acuerdo ahora mismo cuál fue, ¿no?, a nivel de Andalucía, pero fue muy superior a lo que era el sí respecto al no, ¿no? Daba lo mismo que votaran que no votaran. Quiero decir,
que eran un obstáculo, es decir, siendo muertos, es decir, no eran el censo real, por lo tanto un censo inflado, no actualizado. Es decir, que requería que hubiera más votos sí de los necesarios para superar el 50% del censo. Y eso era lo que se criticaba, que el censo estaba inflado. Y el referéndum era para que fuera por la vía rápida conseguir las competencias, porque la UCD no quería dárnoslas. De hecho, montamos un referéndum, se montó un referéndum para conseguir sí o no la vía rápida de la autonomía de Andalucía, aquella famosa pregunta que hizo la UCD, que era casi ininteligible, ¿no? Pese a todo, 6 provincias pasaron aquella barrera y quedaron sin llegar Almería y Jaén. En Almería todavía figuraban miles de personas que ya habían fallecido. En Jaén también había irregularidades, pero a pesar de todo, el porcentaje de síes fue del 49,76%, insuficiente por centésimas. Era con el corazón encogido de pensar que pasara lo mismo que estaba pasando en Almería. Fueron unos días muy amargos esos que pasamos del recuento, tanto aquí en Jaén como también pendientes de lo que pasaba con Almería. Fue una campaña muy ideológica y yo creo que se ganó pues tocando el corazón, que se ganó sentimentalmente, y al final yo creo que con buen tiento el gobierno de Suárez decidió que, habiendo salido la posición del 151 refrendada en 7 de las 8 provincias, era del género tonto negar cuando más del 50% de los andaluces habían apostado por ella, la autonomía. La norma de la ley orgánica del referéndum que se hizo, que existe en España, se pedía que saliera que sí a la vía rápida, no a que hubiera autonomía o no, que iba a haber, porque ya estaba aprobado en la Constitución, sino que a la vía rápida se pidió aprobar, salir que sí, en cada provincia por el 50% más 1 de los votos del censo real, no de los votos de los electores que iban a votar, no, del censo total, incluido la abstención. Eso significa que saliera que sí un 65% o un 70%. Llegaban los camaradas de los pueblos y llegaban con informaciones sobre sus censos, ¿no? Pues cogieron en los pueblos, se empezó con los censos del municipio a tachar gente que había muerto. Y llegaban los camaradas con la lista de su pueblo: mira, este es el censo de mi pueblo, todos los que están tachados están muertos. Fue un trabajo de chino. Los días previos fueron intensos, con mucha presión, con innumerables titulares de prensa, hasta que llegamos al 7 de marzo, cuando se finalizó el escrutinio oficial. El presidente de la Junta Electoral Provincial, Ildefonso Zafra, anunciaba que los resultados no ratificaban la iniciativa autonómica por el artículo 151 de la Constitución. Hubo un tumulto en la sala del juzgado y gritos de pucherazo. Estoy convencido que hubo trampa por parte de la UCD. Había cosas extrañísimas. Los censos estaban manipulados en algunos casos, pueblos donde votaron los muertos. Claro, tú veías el censo electoral y dices, tantos votos, y empezaba a ver, cuando, claro, lo que pasa es que no se podía hacer con todos los votantes, claro, pero te encontrabas pueblos donde había decenas de muertos. En Jaén tuvimos que hacer una revisión de los fallecidos, porque se le había olvidado al Instituto Nacional de Estadística entonces, se le había olvidado hacer una depuración del censo. A los ayuntamientos más importantes se les había olvidado hacer una depuración del censo, que significaba quitar los fallecidos del censo, porque difícilmente podían votar, ¿no? Y no lo quitaron. Y tuvimos que provocar eso aquí en Jaén para que saliera que sí por el 50% más 1 de los votos. Pero entonces había cientos y cientos y cientos y miles de muertos que no se habían dado baja del censo. Bueno, pues tenías que sacar el 50% más 1 del censo. Que si eso lo hubieras trasladado a un censo depurado, hubiera sido ya de entrada el 70 o el 60 o el 70 y tantos por ciento. Se daba el caso de que había pueblos que perdían población. Y entonces las autoridades locales, pues en vez de, claro, al perder población también perdían aportación económica, por supuesto.
Entonces, ¿qué ocurre? De que no quitaban a los muertos del censo y entonces aparecían unos censos hinchados. Los representantes de los partidos de izquierda, PSOE, PCA y PSA, impugnaron ante la Audiencia Territorial de Granada. El órgano judicial le dio la razón ratificando el compromiso de Jaén con la autonomía plena. E impugnamos las papeletas que eran del sí, pero que iban 2 papeletas. Usted, don Ildefonso, la ley dice que cuando esté clara la voluntad del elector, si hay una del sí y otra del no, es nula, no está clara. Pero cuando hay 2 papeletas del sí o 2 del no, la voluntad está clara. ¿Por qué había 2 papeletas? ¿Por qué hubo tantos cientos y miles de votos nulos? Porque no sé si a propósito o no, me imagino que a propósito, las papeletas eran satinadas, con lo cual lo más normal era que al coger una papeleta te llevaras otra. Yo ahora a mi edad, como veo, seguro que me llevo 2 papeletas. Tras una negociación para el caso de Almería en el referéndum, Andalucía conseguiría el reconocimiento oficial en el 28 de febrero. 7 provincias llegamos al 50 y pico, la que se quedó atrás, Almería, pero evidentemente estaba tan claro que hubo que cambiar la ley del referéndum para que Andalucía tuviera la autonomía del 151 y por lo tanto tuviera las mismas competencias que hoy tienen todas las comunidades autónomas, pero que entonces solamente tenían las 3 comunidades denominadas históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. En Almería no es que el no ganara al sí, el sí le ganó al no por goleada, pero no se llegó por desidia de mucha gente o porque no participaron suficientemente, no se llegó al 50% sobre el censo. Entonces, nosotros denunciamos y eso nos distinguía, eso nosotros nos hacía presentar nuestra propia agenda de que no había que ponerle ningún tipo de pega, simplemente que hubiera más votos que sí, que no en el conjunto de Andalucía, no por provincia y mucho menos mayoría absoluta por provincia. Todavía quedaban meses para que el Estatuto de Autonomía de Andalucía tuviera vigencia, pero ya estaba todo encaminado para una lucha entre el partido centrista en el gobierno y las fuerzas de izquierdas. La presión era importante para que se aprobara la norma institucional básica de nuestra región.